quiero apagar. Bueno, llegó otro amigo de esta casa, Magdiel Narváez, que nos ha enseñado a regresar a la figura de Jesús. Y hay algo que yo agradezco a Magdiel, de hecho, no solamente porque es parte de los resultados de esta encuesta que acaba de salir, Magdiel, que para la gloria de Dios arrasamos, y el segmento, ¿verdad? Palabra Viva, es parte de este éxito porque comenzamos en enero de este año con este segmento de enseñanza tuya. Y, ¿verdad? Tantos meses después hemos visto el crecimiento hasta que nos consolidamos de una forma bien sólida. En esta encuesta de julio, agosto y septiembre. Gracias, brother. Gracias. Eres parte de esto. Yo quiero dar la gloria al Señor, ¿verdad? Y el ambiente de la emisora, que es un ambiente de familiaridad, de coinonía, de respeto, de fraternidad. Me hicieron sentir siempre y me han hecho sentir parte de un grupo de gente que sacan un tiempo para dar lo mejor que tienen al servicio del Señor incondicionalmente. Y como los bloquecitos de madera en los huequitos, pues yo encontré un spot entre los bloquecitos y pues mira, el bloquecito mío está aquí. Exacto. Y haber llegado a la emisora en un horario prime, y ver el respaldo y la respuesta de la gente. Fíjese, porque hay dos tipos de respuesta: la respuesta de la gente que te exalta, que te alaba, pero yo quiero hablar de la otra respuesta, de la respuesta de la gente que dice: Dios me habló, necesitaba esa palabra, porque esa es la que nos llena de verdad. La otra le pasa la mano al ego, y eso ya hemos hablado antes, pero la que estamos buscando es esta otra. No es que sea mala, no es malo, porque es necesaria. Sí, un shot al ego nunca es malo. Sí. Y que fíjate, yo he visto mucha bondad en la gente, dejarte saber cuando llega algún halago. Amén. Yo he sabido valorar eso también y no tomarlo como a veces se malinterpreta. Estoy hablando de mis experiencias, ¿verdad? Que me está adulando porque tal vez me quiera pedir algo, sino que con el paso del tiempo he aprendido que cuando la gente hace ciertos comentarios acerca de tu persona, ¿verdad? Los agradezco de todo corazón y no entro en esa parte, porque creo también que es un gesto lindo de la gente. Lo es, y la parte importante que menciona Lourdes es el elemento de lo genuino que es. Exacto. O sea, le sale del corazón de decir que el segmento estuvo bueno, que fue excelente, que si el recurso, y eso está perfecto. Y también pues la parte que estaba mencionando, ¿verdad? Sí. Donde sabemos que estamos siendo efectivos. Exacto. Para un pueblo con tanta necesidad, empezando la mañana, que le queda el día entero. O sea, imagínese una persona que está empezando la mañana con el pie izquierdo, con 40 situaciones que se acostó anoche, que no sabe cómo las va a resolver hoy, y que de momento le llega una palabra de aliento que no le está diciendo cómo va a resolver su situación, pero que le asegura que en medio de ellos el Señor está presente. Sí. Hermano, olvídense de eso. Y es una exhortación a la misma vez a todos los que tenemos una responsabilidad ministerial, ya sea de radio, presencial, musical, de la que sea. Usted es un instrumento de Dios que tiene el potencial y la capacidad de llevar una palabra transformadora a otras vidas, que en este momento más que nunca hace falta. Sí, hace falta. Así que celebro el éxito de la emisora, celebro el que el Señor nos haya permitido estar con ustedes, que sé que es una relación de mucho tiempo, y seguiremos aquí en ruta trayendo a la gloria del Señor lo que Él pone en nuestros corazones. Antes de empezar, quiero decir que a mi esposa Zaira, felicidades en tu día. Mi esposa cumpleaños hoy. Así que eso, mire, sí, hoy vamos a celebrar. Tienes que votarte, papá. No, eso va. Eso ya está en proyecto y eso va caminando. Lo que pasa es que hay que esperar que transcurra el día, tú sabes. Así es. Y gloria a Dios por mi esposa, por la aportación de vida que hacen los esposos y las esposas en los ministerios. Es ese héroe a veces silente, ese héroe tras bastidores, anónimo, pero no deja de ser el héroe. Así es. No deja de ser el héroe. Y aunque los demás no lo aplaudan, el aplauso de uno equivale al de todos los demás. Exacto. Así que gloria a Dios por Zaira.
Nos veremos ahorita. Ahora voy a las responsabilidades matutinas. Zaira añade 2 pedacitos de bacon más después de ese. Gloria a Dios. En Lucas 19, versos del 1 al 10, aparece el texto sobre la conversión de un hombre llamado Zaqueo. En la versión de Reina Valera del 60 y después del 85, el subtítulo lo dice así mismo: la conversión de Zaqueo. Es interesante porque cuando uno lo lee, no aparece bajo ninguna circunstancia una estructura de narración que nos haga pensar en conceptos de conversión como nosotros lo conocemos. O sea, nosotros cuando hablamos de la gente se convirtió, estamos en la mente, se nos hace una gráfica de que la persona estuvo en la iglesia, oyó un mensaje de predicación, levantó la mano, pasó al frente, oraron por él. Pero cuando en el texto dice la conversión de Zaqueo, no aparece bajo ninguna circunstancia que Zaqueo levantó la mano, dijo yo acepto a Cristo, oraron por él. Y lo que quiero traer con esto es que el texto nos está diciendo que más allá de un proceso mental como social, como lo deberíamos entender, en el texto la conversión nos está diciendo que hubo algo en la vida de este hombre en el momento en que estaba en su casa que se utilizó como medida para decir este hombre se convirtió. Y quiero que nos enfoquemos en eso hoy. Primero, ¿verdad? Siempre la enseñanza textual que nos ayuda muchísimo. Esta historia donde único está es en Lucas. Y es porque Lucas se enfatiza mucho más en la conversión o en los encuentros de Jesús con la gente que son o los más repudiados o los más odiados por la sociedad. Este mundo no judío, básicamente gentil, o dentro del mundo judío, la gente que son los más menospreciados. Entre ellos tenemos la mujer del flujo de sangre, los 10 leprosos, por decirle, la parábola del samaritano, y tenemos la conversión de Zaqueo, que es, sin duda alguna, un hombre importante en su sociedad. Típico del texto lucano, los primeros versos siempre son un pequeño resumen del personaje. Y Lucas entra con el pie derecho en el verso 1 del capítulo 19 diciéndonos quién es Zaqueo. Nos da su nombre, Zaqueo. El verbo saquear, de robar, es con S. No tiene nada que ver con hay gente que lo combina y dice Zaqueo se llamaba así porque era un pillo, no tiene nada que ver. Y en hebreo hay Z y en hebreo hay S. Así que este es Z. Zaqueo en la lengua original española. Su nombre es Zaqueo. Nos dice quién era. Nos dice no solamente que era publicano, dice el texto que era jefe de publicanos. O sea, este es casi un superintendente de Hacienda. Él tiene gente a su cargo. No me cabe la menor duda que uno de sus empleados fuera Mateo, que el texto plantea que también era publicano. Y es bien probable que si puedo hacer alguna conexión, no especulativa, sino de lo que podría ser un proceso de redacción racional, Zaqueo es bien probable que haya recibido información de Jesús por parte de Mateo, porque el texto en Mateo nos dice que cuando Cristo se enfrenta a él y lo llama, dice, y dejándolo todo le siguió. O sea, Mateo renuncia a su trabajo. Y para renunciar a su trabajo tiene que ir donde su jefe, que es Zaqueo, y decirle, mira, me voy. Entonces, este proyecto de un hombre rico en el mundo bíblico, que va donde su jefe, que es más rico todavía que él, a decirle, voy a dejar la mesa de contribuciones porque voy a seguir a Jesús en lo que llama Sanders, The Jesus Movement, el movimiento de Jesús, le tiene que haber creado una presión existencial a Zaqueo en términos de cómo un hombre que pertenece al 8% del mundo rico del tiempo de Jesús decide dejar una mesa de poder económico para irse en un movimiento loco que está iniciando ahora mismo de pescar hombres. Así que Mateo con su renuncia, si es esa vertiente, ¿verdad? Que Zaqueo recibió la información,
le dejó un pequeño dardo, una pequeña semilla en la cabeza de Zaqueo para que en la eventualidad tuviera un encuentro con Dios. Me detengo un momento ahí para decirle que hay muchas formas de predicar el evangelio. Predicar el evangelio es simplemente decirle a otros lo que Cristo está haciendo con nuestras vidas. En muchas ocasiones estamos predicando el evangelio de la forma que menos atractiva es, dándole palos a la gente citando la Biblia, o diciéndole a la gente lo que ellos están haciendo mal, o señalando a las personas lo que han hecho mal en sus vidas, o mayor aún, criticándolos, juzgándolos y aplastándolos. Puede ser una forma de predicar el evangelio. Fíjese que yo no estoy diciendo que no lo haga, puede ser, pero créame que es la forma menos efectiva al final del camino. Si usted le dice a otros lo que Jesucristo está haciendo con su vida, yo le aseguro que va a ser la forma más efectiva de traer otros a Cristo, porque la gente ya te conoce de una forma y ahora que te has convertido te va a conocer en la transformación que Cristo está haciendo en ti, y ya tiene un elemento para comparar las diferencias y la mejoría que tú has tenido en Cristo. A la misma vez tengo que decirle a todo el pueblo que nos escucha y a los pastores, pastoras y amigos, tenemos que tener paciencia con la gente que entra en ese camino de la transformación en Cristo. Las transformaciones no se dan de la noche a la mañana, se dan en el proyecto del caminar, día a día, mes a mes, año a año. Y usted nunca le puede pasar juicio a una persona diciendo, a fulano le falta. No haga eso, mejor mire de dónde viene y diga, wow, que mucho ha caminado. Porque a todos nos falta. Si alguien me dice a mí, no, a Magdiel todavía le falta, pues mire, envíeme un email y dígame qué es para yo hacerlo, porque yo estoy en la mejor disposición de hacer lo que sea. Y sabemos que nos falta. Y sabemos que nos falta, yo no voy a decir que no. Yo quizás saber qué es para entonces ir a hacerlo. Pero no entremos en esa dinámica, porque ofendemos la gente. Y en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, estamos menospreciando lo que Cristo está haciendo por esa vida. Porque Cristo está haciendo algo. Que le falta, no importa, está haciendo algo. Y no todos vamos a ir al mismo ritmo. Así que cuando habla el texto, Zaqueo era un hombre jefe de publicanos, era pequeño en estatura, dice el texto que era muy rico, vivía en Jericó. El texto se fragmenta con una segunda entrada, y es que él escucha que Jesús está entrando por allí. Y dice que al oír que era Jesús, se subió a un árbol, que es un sicómoro, que para los que saben un poquito de campo es casi como un algarrobo nuestro, como un almendro, en términos de estructura. Y se subió, y dice el texto que como era muy pequeño en estatura, no lo iba a poder ver. Así que desde arriba, él lo iba a tener una mejor visibilidad con el Señor. Fíjese qué frase tan importante, y a veces la pasamos por alto. Oyó que era Jesús, y al oír que era Jesús, tome eso, sáquelo del texto un momentito y compárelo con esta otra frase bíblica. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Sustituya palabra por Jesús, y al oír que era la palabra, donde Jesús está, está la palabra. Lo que yo tengo que asegurar es que Jesús esté. Porque si está Jesús, está la palabra, hermano, lo menos que va a pasar es que el ambiente se va a transformar. Los cristianos portamos la palabra del Señor. Se espera de nosotros que donde lleguemos, el ambiente se transforme. Un creyente que llega a una oficina lleno del poder de Dios, se va a notar tan pronto abra la puerta y diga, buenos días, el ambiente se neutraliza completo, porque usted porta la presencia de Cristo en su vida. Yo no he sentido eso, porque no lo estás creyendo, porque no lo estás viviendo, porque no lo estás procesando. Empieza a creer hoy que Cristo camina contigo para que tú veas cómo las cosas empiezan a cambiar. Es que es obligatorio. Cristo no deja nada estático. Cristo mueve todo.
Cristo rompe cadenas, Cristo rompe ataduras, Cristo libera espacios, Cristo genera espacios. Si tú lo vives, lo va a pasar. Entonces, dice el texto que Zaqueo oye que Jesús llega. ¿Y qué hace? Llega la palabra, creó un espacio de tal magnitud que Zaqueo decide subirse a un árbol y dice, yo lo tengo que ver, pero quiero verlo bien. No entre la gente ahí peleando. Pues como era pequeño de estatura. Y se sube al árbol, se ubica físicamente de una forma que me da la impresión que él tampoco quería que Cristo lo viera. Es como te veo y no me vea, ¿verdad? Porque quizás esta mentalidad de tengo algo que a lo mejor a Dios no le va a gustar y yo no quiero que Dios me vea. Hay mucha gente que han hablado diferentes experiencias con uno interesantes de sus conversiones y dentro de ellos algunos me han manifestado el terror que tenían el día que se convirtieron. Porque tienen en la mente ya una historia hecha. Entonces cuando llegan a la iglesia con la expectativa de que va a pasar y se encuentran con un predicador que viene con una palabra por el medio, dice, aquí va a pasar algo, porque a mí me están sudando las manos. Yo quisiera que esto se acabara. Es más, yo quiero que el llamado se acabe. Y la gente sabe que va a haber un llamado. Y entonces entran en estas luchas y esa lucha no es otra cosa que el Espíritu Santo inquietando a la persona a darse una oportunidad. Cómo usted lo interpreta es posiblemente un problema, porque a veces lo interpretamos como que Dios me va a llamar para castigarme, para juzgarme, para pasarme la factura, para decirme, mira, yo estoy detrás de ti, cabezón, y hace tiempo tú estás haciendo las cosas mal. Ese no es el Dios nuestro. Si Dios te llama, créeme que te está llamando para demostrarte cuánto te ama, para abrazarte, para restaurarte, para que hables con Él. Yo recuerdo en un momento de una crisis existencial, la que he mencionado últimamente es la misma, para que no vayan a pensar que este hombre tiene tantas crisis, no, es la misma, ¿verdad? que duró mucho tiempo. Yo recuerdo haber visto la figura de mi papá entrar a la oficina que yo tenía en la Interamericana y sentir que Cristo venía con él. Y yo estaba desajustado totalmente, literalmente, hermano, desajustado, como decía Nelson esta mañana, con las emociones, pero todas tiradas por todos lados, chocando hasta más no poder. Y aquel abrazo y aquella voz, hijo, ¿qué te pasa? Era Cristo. Era Cristo en él. Literalmente. Tú tenías Juan, las dos cosas, a tu papá y a Cristo. Literalmente, Juan. Sí. De verdad. Entonces, sentir eso de momento, que cae como un bálsamo. Y tú no tienes ni que decir nada porque tú sientes que todo lo que está pasando se está transmitiendo de un ser humano a otro. Y que ese otro ser humano está sintiendo el peso tuyo. Y es como, pon parte de esa cruz en el lado de acá. Sí. Vamos a caminar juntos. Peso. O sea, el peso de esa cruz. Y yo quisiera que usted entendiera que cuando Dios le hace un llamado, esa es la imagen que usted debería tener en la mente. De este Dios que estira esos brazos inmensos y te está acercando y te dice, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hijo? Fíjese que yo no estoy diciéndole que le estaba hablando en ese momento que le va a resolver el problema. Es que el primer acercamiento de Dios siempre va a ser para quitarte de encima todas las escamas que tú tienes y todas las cosas de prejuicio y de lucha ancestrales que tú estás cargando, de cosas que no tienen a veces ni sentido, de una imagen, de un Dios que tú te has construido que no existe. Ese no es Dios. Y Él quiere limpiarte primero todo lo que tienes encima, para entonces que tú lo puedas ver. Zaqueo se sube al árbol, Cristo está entre la gente y pasa algo, pero fuera de lo normal. Dos verbos que parecen lo mismo en una sola línea. Y Jesús, mirándole, le vio. Y te dice, no, pero mirar y ver lo mismo. Bueno, parece que en el texto no. Parece que en el texto mirar es ubicarlo físicamente. A Dios, mira quién está allí. Y verlo es mirar lo que Dios es experto en mirar. El corazón. Jesús vio a Zaqueo
pero le vio el corazón. Dios tiene que mirarnos el corazón, Juan. Quiero regresar un segundito nada más, discúlpenme los oyentes, porque es que lo que has descrito lo quiero resaltar un poquito más en el aspecto de tu papá. Sí. Podía darte el discurso de Magdiel, esto no es lo que tú aprendiste, este no es el ejemplo que yo te he dado. Él tenía la oportunidad de pasarte el rolo. Y la autoridad. Tú has predicado, tú has enseñado por qué estás haciendo esto. No, él optó por amarte. Él optó por mostrarte el amor. Y eso fue lo que te impactó y eso fue lo que comenzó a ser más transformador. Lo mismo Jesús le pudo haber dicho a Zaqueo, tú sabes que no está bien cobrar más de impuestos. Tú sabes que, o sea, reclamar el pecado, reclamar la equivocación, pero no. Optó por decir, estoy viendo tu necesidad. Y eso va en línea con lo que dijiste primero también. Sí, señor. De no predicar a palos, sino demostrar el amor. Amén. Eso está espectacular. Y me pudo haber dicho 4 cosas. Me pudo haber dicho, si estás así es porque hiciste algo mal. Pero dice, no, pero este es mi hijo, que está hecho canto. O sea, a una persona que está hecha canto, usted no lo vuelva a cortar en pedazos. No lo metas en el osterizer. No lo metas en el osterizer, ya él salió de allí hecho canto. Es una persona que está hoy, por ejemplo, pasando una crisis existencial porque perdió casa, trabajo, perdió 40 situaciones. Usted no lo atropella. Usted le va a tirar la mano. No, porque si no se convierte... No, pero pare, porque tenemos que buscar la forma de ver cómo nosotros proyectamos la mejor imagen de Dios. Yo prediqué una vez, una ocasión, un tema que se titulaba Los vestidos de Dios. Y estaba basado en un salmo que dice, y se vistió Dios de magnificencia. Entonces parece que Dios tiene un closet donde va y busca ese vestido. Después la pastora Carmen Cabrera me habló también de eso y yo dije, wow, mucha gente en el mismo espíritu. Y a la gente le gusta ponerse los vestidos de Dios. Hay gente que le gusta vestirse de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la ira de Dios. Y entonces cuando se ponen estos trajes, actúan como si fueran Dios. Nos quedan grandes esos trajes. Vístase con su traje, que es suficiente. Y deje a Dios los de Él, porque Él los maneja a la perfección. Pues no importa el vestido que Dios se ponga, Él sigue siendo amor. Jesús mira a Zaqueo y mire qué cosa más linda, que va a tono con lo que hemos hablado desde el principio. Lo llama por su nombre. Yo no leo en el texto que Jesús le dijera, mira, hijo del diablo, mira, pecador, pudiendo hacerlo. No vamos a equivocarnos aquí, este es Jesús. Que a otra gente le dijo generación de víboras, pero a Zaqueo no le dijo, mira hipócrita, mira pillo, mira corrupto, bájate de ahí. No, mira Zaqueo, desciende. Una orden linda, desciende, o sea, acércate. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a tu casa a comer hoy. Ese mensaje es suficiente. Este es el Jesús que sabe dónde tú estás subido, que sabe en qué rama tú te encuentras, que sabe por qué tú estás ahí, que sabe que tú lo quieres ver, y hoy se te acerca y te llama por tu nombre, y te dice, mira, si yo lo que quiero es compartir contigo. Entonces, ese acercamiento de Jesús, lo primero que hace es sacar de carrera todas las falsas percepciones que tenemos sobre Dios. Yo no voy a la iglesia porque yo no quiero que me entren a palo. Yo no voy a la iglesia porque yo creo que Dios me va a castigar. Yo no voy a la iglesia por esto, por lo otro. Bueno, usted tiene que ir a la iglesia a buscar ese Cristo que te va a llamar por tu nombre porque Él quiere acercarse a ti. Dios está buscando la forma de acercarse a la gente. Dios está, yo predicaba antes, busca de Cristo, busca a Dios. Hoy día, después que me pasaron 40 cosas, yo le digo a la gente, mira, Dios te está buscando. El acercamiento inicial es de Dios. No, pero es que las cosas que me están pasando, entre las cosas que te están pasando, Dios está presente. No hay nada de lo que te esté sucediendo que esté ajeno a Dios. Él está ahí metido. Y te dice en la mañana de hoy,
fulano, sustituye el nombre de Zaqueo, Pedro, Juan, Luis, María, Petra, el que sea. Dios te está diciendo hoy, desciende. Desciende del lugar de la comodidad, desciende del lugar de autoprotección, desciende del árbol de la culpa, desciende del árbol del pecado, desciende del árbol de la autosuficiencia, desciende del árbol del confort, desciende del árbol de la amargura, desciende del árbol que escogiste a subirte, porque desde donde tú estás y quieres mirar a Cristo, solamente lo estás mirando. Y Jesús no está en la vida para que lo miremos, está en la vida para que lo compartamos. Está para vivirlo, está para meterse con Él en una relación profunda. Desciende de ese árbol, toma la decisión de invitar a Cristo a tu casa. Porque ya Él se invitó. Y esto es interesante, porque Jesús, los fariseos tenían que rogarle que fuera a su casa. Pero Él se invita solo a la casa del publicano. Es necesario. Es necesario. Es menester que yo vaya a tu casa hoy. Imagínese que hay una combinación perfecta, Lourdes y Juan Carlos. La necesidad de Zaqueo combinada con la posibilidad de un buen corazón estropeado y atropellado. Y del otro lado, el Cristo suplidor de esa necesidad. ¿Tú crees que Cristo lo va a dejar pasar por él? ¿Usted se ha preguntado qué es lo que usted necesita para acercarse a Cristo? Que su corazón lo desee. Eso es todo. Usted no necesita ni posición social, ni título académico, ni una iglesia. Usted necesita que su corazón lo desee. Y súbase al árbol que usted quiera. Porque el deseo de usted tener a Jesús va a ser como una señal que va a hacer que Cristo vaya dirigido exclusivamente hasta el árbol donde usted está. No desprecie al Señor. No desprecie la oportunidad que Dios te da de invitarse a tu casa, de estar contigo. Y a mí lo más que me sorprende es con la destreza que el texto plantea que Zaqueo se baja. No, vamos a una fiesta en casa, no, que va a casa a comernos, vamos a una fiesta, vamos a nosotros. Y describe que lo hizo gozoso. Que no gozoso, léelo, si lo tienes ahí, léelo. Y lo voy a leer. Sí, léelo. Mucho detallito, ¿verdad? Sí. Dice, cuando Jesús llega a aquel lugar, mirando arriba, hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Imagínate tú. ¿Qué clase de... Te voy a decirlo como lo sentí. Esa pescosa. Sí. ¿Ah? Este Jesús nuestro es un Jesús que rompe esquemas. O sea, no hay una estructura que usted diseñe que pueda atar a Cristo a decidir cómo Él va a actuar con el ser humano. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero Jesús se la va a romper. Jesús se la va a romper. Porque estamos hablando del hombre más denigrado socialmente. Estamos hablando del hombre más criticado, juzgado, señalado en todo Jericó. Y Jesús dice, no, pues va a casa de este que voy yo. Y entonces, usualmente, cuando hay alguien sobre el cual tenemos muchos prejuicios, cuando hay una persona que es altamente criticada, señalada, cuando hay alguien que te dice, no te juntes con ese individuo es otra cosa, y de momento Jesús se une con él, porque tiene algo que hacer, lo que sucede es que lo que hemos dicho de ese hombre le salpica a Jesús. Exacto. Porque es lo que dice ahí, que hace el maestro comiendo con pecadores. Sí, que no hace como que referencia a la murmuración contra Zaqueo, sino sí, contra Jesús. Exactamente, porque es el rebote social. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto le importó a Jesús eso? En lo absoluto. En lo absoluto. Porque
target que Jesús persigue es el alma. Al precio que sea, tanto que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Por qué Zaqueo hace esa expresión? Vamos por ahí. Ok, dale, porque siempre sí. me ha llamado la atención que Jesús no habló inmediatamente, ellos murmuraron, Vamos sino que por fue ahí. Zaqueo primero. Zaqueo se baja del árbol, va a las millas. Yo quiero ponerme en la túnica de Zaqueo. O sea, de vivir en una sociedad donde todo el mundo te critica, te señalan, te dicen 40 cosas. Hay un fenómeno literario que se llama el folclore del héroe. Y el folclore del héroe es que aún las cosas que el héroe no hace, se las adjudican a él también. Y buenas o malas. O sea, que si alguien dijo por allá, a mí me cobraron de más, eso fue Zaqueo. A mí me robaron las 2 vacas, eso fue Zaqueo. O sea, entonces, yo he vivido situaciones parecidas y es duro, o sea, es dejar la espalda en las manos de los demás, hermanos, para que te den latigazos como quieran. Es algo tan triste. Y que venga de la misma iglesia es peor todavía. Pero dice el texto que somos bienaventurados y que si los amamos y los perdonamos, el reino se expande como quiera. Y yo me quiero poner esa túnica de que a lo mejor esta es la primera vez que alguien le muestra un gesto de compasión. Esta es la primera vez que alguien que se sale de lo normal le dice, voy para tu casa. ¿Quién quiere ir a la casa de un corrupto? ¿Quién quiere ir a la casa de un pecador? ¿Quién quiere ir a la casa de alguien que tiene un problema social que todo el mundo está hablando de él? Nadie. Pero Jesús quiere llegar. Y dice, ¡guau! Jesús quiere ir a casa. Y tiene que haber sido como algo tan emocionante. Alguien diferente va a ir a casa. Entonces, el impacto que tiene eso sobre él, en términos de, está pensando en mí, me llamó por mi nombre, me dijo que es menester, me dijo que es hoy el asunto. Y delante de todo. Y delante de todo el mundo público, porque Cristo lo que hace es que rompió el esquema completo social de arriba abajo. ¿Quién es el pecador más grande aquí? Zaqueo. Mire, yo voy para su casa hoy. Se acabó. Entonces están comiendo. Y aquí hay un detalle que no está explícito en el texto, pero lo podemos interpretar con otros textos bíblicos. En la mesa, el judío resuelve sus asuntos. Por eso Cristo insiste en la mesa. ¿Ves? Por eso es que la mujer de Sirofenicia está a los pies de Cristo. Y no es lícito el pan de los perrillos. No, pero sí, aún la migaja me ministra. La parábola de la gran cena. Los que estaban convidados a la boda. O sea, la mesa es esencial. ¿A dónde? ¿En qué lugar es que David pone a Mefiboset en la mesa del rey? Siéntate en la mesa. O sea, Cristo se sentó en la mesa. Al sentarse en la mesa, Cristo empieza a capitanear, a dirigir todo lo que va a pasar allí. Zaqueo se siente tan impactado por Jesús que ni siquiera dice el texto, mira, tú te quieres convertir, tú quieres ser discípulo mío. Ajá. El amor de Cristo presente fue tan grande y suficiente que Zaqueo dijo, yo tengo que tomar una decisión aquí, espérate. Entonces se pone en pie. Ya, sí. Y ahí viene lo que llamamos el cambio de conducta por haber decidido seguir a Jesús. Si usted decide seguir a Cristo y tenerlo como su maestro y su discípulo y como su Señor, demuestre un cambio de conducta. Tiene que haber una conducta distinta en nosotros. Yo recuerdo que yo era fanático de las películas chinas esas de antes. Sí, eso es lo que había antes en los cines, cuando uno iba a Bayamón, entrar el Teatro Ayer y el Carmen. Antes de Bruce Lee. Sí, el espadachín invencible, los hijos de Fu Manchu, todas esas cosas. La gente que de esa época, ¿sabes de qué estoy hablando? Te daban 2 por 1, todo el matiné, toda la tarde, todo el cine lleno. Y ¡ay! Salíamos de allí. No había un zafacón vivo por casa, porque eso era patada limpia, los buzones. Sí, los palos de escoba para convertirlos en chacos, todas esas cosas. En un chaco. Entonces, una de las cosas que más me impresionaba de todas estas películas viejas chinas era el honor y el respeto que se le daba al maestro. Y casi todas giraban en lo mismo. Alguien venía y mataba al maestro, entonces las escuelas peleaban. Jesús es nuestro maestro. Jesús es nuestro Señor. Jesús honra a Zaqueo en público. Lo menos que Zaqueo puede hacer es tomar una decisión por este hombre que ahora es su Señor y Salvador y demostrarle a los demás que él no va a ser el mismo.
¿Qué es lo que tú esperarías en una sociedad donde todo el mundo te acusa de que tú eres un ladrón y tú un pillo? Que tú vas a regalar dinero. Sí, porque el pillo quiere para él igual darle una acción. El ladrón actúa de una forma egoísta, es para tener más, nunca es para soltar. Y el día si suelta es porque está esperando que algo más le pueda beneficiar. ¿Qué hace Zaqueo? Y se pone en pie. Yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¡Bam! Y ya ahí tenemos algo que tiene un complemento en otro texto lucano. Lucas 18:18, el joven rico. Cuando Cristo le dice, a ese sí Cristo le dice, te falta una cosa. Ah, sí, ¿cuál? Reparte lo que tienen los pobres y sígueme. Y él no pudo. Dice, tenía tanto que no pudo y se fue triste en su corazón. Pero a Zaqueo no tuvo ni que decirle, mira, reparte lo que tienen entre los pobres. Él se levantó voluntariamente, que es la mejor expresión de conversión. Que nadie tenga que decirte qué tú tienes que hacer para demostrar que eres cristiano. Que no haya una lista, un checklist. Déjame, hoy voy a actuar así, 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 porque así actuamos los cristianos. Te tiene que nacer del corazón. Te tiene que brotar de la profundidad de tu alma. Y Zaqueo dice, no, hombre, no. Mire, la mitad de lo que yo tengo, yo se lo voy a dar a los pobres. Vamos a acabar con este asunto. Y dice, y al que le robé, le voy a devolver 4 veces lo que le llevé. Y cuando usted lee eso, está diciendo que este es un hombre que conoce la ley, porque eso es lo que impone la ley. Usted le roba un caballo a alguien, la ley dice que tiene que devolverle 4 caballos. Está en el Levítico, quiere decir que él tiene conocimiento de la ley judía. Y quiere cumplir con la ley, no solamente con Cristo, sino con la ley. ¿Por qué? Porque quiere estar en paz con todo el mundo. El verdadero creyente busca la manera de estar en paz con todo el mundo. A veces nos da trabajo que la gente entienda que usted lo está buscando para reconciliarse con ellos. Pero que no se deje de decir que ese es el intento que usted está haciendo. Reconciliarse con todo el mundo. O sea, que dice, yo voy a estar bien con Jesús, voy a estar bien con los seguidores de Jesús y voy a estar bien hasta con los detractores de Jesús, que son los practicantes de la ley. Olvídese, mire, yo le voy a dar 4 veces el que le lleve. Lo que sea. Y yo creo que ahí Zaqueo se liberó. Se salva primero porque está con Cristo y después se libera. Hay gente que no está gozosa en la iglesia porque aun cuando están con Cristo no han podido liberarse. No lo tomes radical como que estar con Cristo es una liberación automática. Hay cosas que la gente tiene que soltar. Y si no las suelta voluntariamente, Jesús no lo va a hacer obligado. Usted tiene hoy que soltar lo que le está atando. Usted nació para ser libre. Dios quiere que usted sea feliz. Haga como Zaqueo, póngase de pie y haga la expresión real de su vida. Yo voy a dar. Yo me voy a entregar. Yo voy a considerar ser libre de hoy en adelante. Y hágalo público. Verbalícelo. Dígaselo a sus hijos. Hay creyentes que ni siquiera le han podido hablar a sus hijos de la fantástica experiencia de estar con Cristo. Hay gente que llega a las casas y no se atreve a adorar y a alabar a Dios porque creen que van a ofender a los demás. Abre esa boca y alabe a Dios. Si los otros miembros de su casa están cantando 40 cosas de otras emisoras, abra su boca y cántele al Señor. Diga un aleluya de vez en cuando. Siéntase libre en esa dinámica y cuando le pregunten, usted diga, esta es mi alabanza al Cristo que me salvó y que me liberó. ¿Qué de malo tiene que yo vaya caminando y entre en una oficina que tenga que esperar 2 y 3 horas y saque una Biblia y me ponga a leerla? En vez de estar leyendo Hola o magazines de otras cosas, de los chismes de la farándula. Si a la larga esa gente no me puede hacer nada por mi vida, porque ellos tienen más problemas que yo. Yo quiero leer la guía. O sea, lo que te estoy hablando así por encimita son cambios en conducta que se esperan de personas que dicen y alegan que se encontraron con Jesucristo.
Pero el cambio de conducta más grande tiene que ser aquel que demuestre que tú empezaste a amar al prójimo que de alguna forma lo ofendiste. Si Zaqueo estaba atropellando a la gente porque le estaba estrangulando las finanzas, ¿qué cambio de conducta es el que se espera? Que le sane las finanzas al que estaba atropellando. Pues eso fue lo que hizo. Y ahí es que vemos que de verdad eso era lo que estaba haciendo, porque el cambio de conducta vino a darle a los pobres y devolver lo que se llevó. Así el que está ofendido sabe, este hombre le pasó algo. Y entonces eso tiene un efecto social, porque si yo fui una de las víctimas de Zaqueo, que me robaron algo, cuando él me devuelva y alguien en el lado mío dice, ese Zaqueo es tan pillo, yo le puedo decir, bueno, era. Porque déjame decirte que se encontró con Jesucristo y está devolviendo lo que se robó. Al final, la murmuración social, porque el maestro come con pecadores, que son otras cosas. La crítica constante de la gente que a veces piensa que hay que tener unos prerequisitos para poder ser salvo. El pastor Choco es el pastor Asamblea de Dios de Chicago, una iglesia de 42,000 personas, que está en Puerto Rico trabajando por el país, ¿sabes? Me impactó porque el testimonio de él plantea que cuando él empezó a ser pastor, él tenía 78 personas en su iglesia. Y la iglesia se le llenó, dice que automáticamente después que ellos empezaron a ir a la calle, a trabajar con los homosexuales que estaban en la calle, ¿verdad? Abandonados, adictos a drogas, los deambulantes, las prostitutas. Pero la iglesia no se llenó de ellos. Se llenó de la gente que empezó a ver el corazón de una iglesia. Y nosotros creemos que la evangelización es que al que yo le hablo es el que llega a la iglesia. No necesariamente, es el que te mira. Es el que te mira. Aquí tengo lo contrario. Los que miraron criticaron. ¿Por qué? Porque estos no están en la línea. Hay gente que te está mirando y quiere ver si de verdad tú eres discípulo de Jesús. Termino diciéndote algo sobre los discípulos. Los discípulos son los que recibían el cantazo. ¿Qué hace el maestro comiendo con los pecadores? Siempre va a haber alguien que te va a decir algo parecido sobre lo que Jesús quiere hacer con tu vida. Pero también pasaba algo, y es que en Lucas, Jesús le dijo a los discípulos que ellos iban a ir a Jerusalén para que todas las cosas que estaban escritas sobre él se cumplieran. Y eso es como decirle a un nene, te voy a llevar a McDonald's. Entonces cuando va camino a McDonald's, se para en casa de la tía, después se para en casa de la abuela, y el nene, ¡ya McDonald's! O cuando le dicen a alguien, vamos para las tiendas, y está como las hormigas chocando con 40 cosas en el camino. Entonces los discípulos empiezan a ver que no entienden que Jesús le dijo eso, porque después que le dijo eso, dijo que lo van a patear, lo van a matar, toda esa cosa, y eso no cuadraba. Después de eso, atienden al ciego. Y después se meten en casa de Zaqueo. Entonces los discípulos están rascándose la cabeza diciendo, ¿pero vamos para Jerusalén o no vamos para Jerusalén? Y yo en el análisis último te quiero regalar la interpretación personal. Si tú quieres ir a la Nueva Jerusalén, más vale que sigas a Cristo aunque no lo entiendas. Que te detengas en el camino a atender al necesitado, que es el ciego. Y a lo último, que trates de buscar el mayor número de pecadores a convertirse antes de llegar a donde el Señor quiere que tú vayas. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Yo quiero cerrar luego de esta enseñanza de Magdiel, este segmento de Palabra Viva, con una canción de Funky que le hemos escuchado mucho, que es la que dice, dame una razón para hacer leña. Me mata. De ese árbol caído. Me mata. ¿Y por qué lo vamos a hacer leña? Si una vez yo estuve allí. Y esa es la parte que a mí me vuela la cabeza, porque no hay nada menos cierto que en algún momento nosotros estuvimos allí. Eso es así. Vamos con Funky. Este es el cierre de este segmento de esta mañana. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído?